en medio de una pandemia. El Congreso dijo no, y entonces ponen al señor Manuel Merino de Lama. Y entonces cuando la calle reacciona de una manera furibunda frente a esta situación y se dan incluso las lamentables muertes de 2 manifestantes, el señor Merino de Lama retrocede y había que elegirse a un nuevo presidente del Congreso que eventualmente sería pues el presidente de la República. Y se llega a un acuerdo político en el cual ese presidente de la República, considerando una suerte de mea culpa del Congreso, no podía salir de entre las bancadas que habían votado por la vacancia. No porque el señor Vizcarra fuera bueno o malo o qué sé yo, sino porque sencillamente se tomaba en cuenta, se tomaba en consideración que esto había sido un error para el país. Y pasó lo que pasó y el señor Sagasti es el presidente de transición. Entonces ahora con esta lógica, o la lógica mejor dicho, se revierte y se excluye a 2 bancadas, al Partido Morado y a Somos Perú, de integrar esta comisión que va a investigar el caso llamado ahora Vacuna Gate. Porque se supone entonces, a ver cuál es la lógica, a ver si la podemos llegar a entender. Daniel Olivares, vocero precisamente de la bancada del Partido Morado, nos acompaña hoy, acaba de escuchar seguramente la opinión del doctor Urbiola. ¿Cómo está, Daniel? Buenas noches. Otto Gibovich, de Acción Popular, es quien va a presidir esta comisión, pero ustedes los han dejado por fuera, ustedes ya Somos Perú. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Sí, efectivamente nos han dejado fuera a Somos Perú y al Partido Morado, violando 2 artículos del reglamento y un artículo de la Constitución. Eso es lo que ha pasado. Ahora, ¿cuál ha sido la lógica? ¿Dónde se ha expresado esto de manera lo más directa posible? La razón del por qué. A ver, están las razones que se han dado durante el Pleno a viva voz, digamos, de varios colegas, y están las razones que se pusieron, digamos, para cumplir, ¿no? Las razones que han dado la mayoría de colegas ha sido, bueno, como ustedes votaron en contra de la vacancia, pues ahora no pueden, ¿no? Es como toma y daca, porque nosotros no pudimos estar en la mesa directiva porque éramos los 105 y éramos los que fuimos vetados y tal, ahora les toca a ustedes, una especie de revancha, digamos. ¿Pero qué tiene que ver la eso... vacancia en sí o la no vacancia con esta situación? Eso es lo que uno no llega a ligar. En el caso anterior veías un acuerdo político porque había evidentemente relación entre uno y lo otro. Acá la lógica te está diciendo que el Partido Morado y Somos Perú participaron entonces en el Vacuna Gate, ¿verdad? Es lo que yo entendería. Claro, claro. O sea, digamos, la realidad es que hay una cuestión emocional acá, ¿no? De que las personas que votaron a favor de la vacancia sienten ahora una reivindicación porque ahora, pues, se ha visto esta sinvergüencería, pues, del señor Vizcarra, entonces dicen que bien que se vacó porque es un sinvergüenza. Pero en el momento donde se produjo la vacancia, se produjo por una investigación preliminar de un juzgado, por una cosa que hizo en Moquegua hace tiempo, y a eso fue lo que se opuso el 90% de la población, no solamente nosotros. Pero ahora es como ahora pues Vizcarra ha mostrado, digamos, su perfil, ahora a ustedes les toca, como no apoyaron la vacancia, les toca a ustedes estar afuera. Pero eso ahí, además de antirreglamentario, es inconstitucional. Pero las razones reales que han puesto, las razones técnicas o en papel que han puesto, es que hay 2 ministras de este gobierno que son parte del Vacuna Gate y que el señor Vizcarra es candidato de Somos Perú. Pero si ese es el criterio objetivo, pues tendrían que salir otros partidos también. Por ejemplo, hay ya dos candidatos de Fuerza Popular que han salido con vacunas escondidas, ¿no? El señor Aguiná, nada menos, número 1 de Lambayeque, otra persona que vi hoy, y así van apareciendo. Entonces, si esos son los criterios, esa comisión se va a quedar sin gente, porque va a seguir apareciendo seguramente nombres y probablemente pues algunos estén vinculados a partidos, y no creo que vayan a sacar esas bancadas porque aparezcan personas que están vinculadas a alguno de los partidos. Al final ha sido una cuestión más emocional, pero nosotros hemos presentado, Enrique, ayer, una consulta a la Comisión de Constitución del Congreso, diciéndoles que se han vulnerado el principio de proporcionalidad y de pluralidad para esta comisión y el derecho a fiscalizar que tenemos en la Constitución, para que al menos quede constancia desde la Comisión de Constitución de que esto no es así. Nosotros no vamos a dilatar la comisión y que avance, todo bien, aportaremos desde afuera por último, pero lo que queremos es que quede constancia, porque no sabemos cómo va a estar conformado el próximo Congreso.
¿Cómo no sabemos que el próximo Congreso, de repente alguien tiene una fuerza mayoritaria y se le ocurre no sacar a otras comisiones que les resultan incómodas de alguna investigación? Eso no puede quedar como precedente. Entonces necesitamos, por responsabilidad al futuro, necesitamos que quede claro que eso no se puede hacer. Por supuesto. Ahora, la comisión, ya tal como la conocemos, hay, me parece, nombres de asesores, ¿no?, que se están proponiendo, el señor Manolo Fernández, es decir, ¿cómo observa hasta ahora la conformación y lo que va a ser el funcionamiento de esa comisión? ¿Qué promete esto? Bueno, promete claramente una tendencia, ¿no?, muy clarita, porque tienes al señor Manolo Fernández, tienes a otros asesores vinculados al señor Merino, al aprismo, entonces ya sabes por dónde viene la cosa, que es básicamente pegarle pues al otro sector, hacerlo más político. A mí me preocupa que se vuelva muy política esta comisión, cuando debería ser una comisión de transparencia, ¿no?, una comisión sumaria que te diga hechos fácticos, ¿no? Entonces a mí me hubiera preferido 1000 veces, y si hubiéramos sido parte de la comisión seguramente lo hubiéramos propuesto, que hayan por ejemplo, científicos, investigadores que están vinculados al tema de salud muy cercanos, ¿no? Hay varias personas que han estado siguiendo esto, los que están dirigiendo el Open COVID, en fin, todos los que ya están haciendo seguimiento a estos temas durante todos estos meses. Nuestra representante, la que habíamos nombrado nosotros como bancada morada, era Carolina Lizarra, ex jueza anticorrupción, que no sé si vio Enrique, pero el interrogatorio al señor Málaga, la más incisiva fue Carolina, es muy buena buscando la verdad. Entonces, esos eran los aportes que nosotros queríamos dar a esta comisión, cosa que no se ha permitido por cuestiones políticas, ahora, lamentablemente. Y es un tema, claro, de cierta complejidad, porque efectivamente la indignación está ahí, es evidente, pero por otro lado tienes toda la discusión de qué tan ilegal es esto dentro de un lado de un ensayo clínico, ¿no?, que ha sido pues uno de los golpes más duros, y anoche lo escuchábamos al presidente Sagasti en CNN, ¿no?, al respecto. Pero de otro lado también cómo esto establece el criterio penal frente a lo que fue el contrato posterior, ¿no? Entonces, claro, esto merece efectivamente una discusión para marcar precedentes, además, frente a los otros 122 funcionarios, ¿no? Claro, acá no puede quedar la sensación de que la impunidad puede ser una opción. Cualquier persona que haya traicionado al país, porque esa es una traición al país, una vergüenza mundial además, que ha participado de esto, tiene que ser muy bien sancionado y tiene que quedar clarísimo para que esto no se vuelva a repetir nunca más. Y para eso tienes que tener primero claridad, ¿no?, de todo lo que ha pasado, ¿no?, y para eso tiene que ser lo menos política posible esa comisión. Ahí nomás ya estamos, no estamos tan bien. Y lo segundo es que tiene que trabajarse de la mano con los hallazgos que se encuentren desde el Ejecutivo y con Fiscalía para que estas sanciones se den. Se tiene que dar las sanciones, la ciudadanía espera sanción. Bien, vamos a ir a una pausa, pero regresamos para conversar sobre la posible censura de la mesa directiva. No sé qué tan real es esa aterradora posibilidad a estas alturas. Regresamos. Daniel Olivares, vocero de la bancada del Partido Morado, ¿qué tan cierta, qué tan posible es la amenaza de la censura a la mesa directiva? No creo que suceda. Yo creo que son más arrebatos aislados de algunos congresistas que a viva voz pues amenazan a la mesa de rato en rato, pero cosa que no es positiva igual. Pero yo no creo que hayan los votos ahorita, y por una cuestión muy sencilla, porque estamos en campaña electoral, ¿no? Y ningún partido se va a querer mostrar tan irresponsable como para censurar una mesa ahorita, porque es una irresponsabilidad. Sería una irresponsabilidad tan grande que yo creo que no le va a convenir a ninguno de los partidos que tienen candidatos al menos, ¿no? Y que tienen candidatos con opciones. Entonces, por eso, hasta por eso, ¿no? Mira, entre por eso y algunas, seguramente por responsabilidad también, entre esa sumatoria yo creo que se consiguen los votos suficientes para que la mesa continúe. ¿Podríamos extender ese razonamiento a las posibles censuras, por ejemplo, del ministro del Interior? Se está hablando de eso también.
Sí, no lo sé, ¿no? Porque también hay unas ganas, por un lado está eso y por otro lado hay unas ganas de pegarle pues al Ejecutivo, cosa que me hace recordar pues a la guerra con Chile, ¿no? Cuando uno de los principales problemas, y los libros de historia nos lo dicen, fueron nuestros gobernantes, como mientras tenías a un Chile unido, tenías a un Perú atacándose los unos a los otros, ¿no? Y teníamos un país débil. Y eso se repite, ¿no? En este momento, cuando deberíamos todos estar tratando de ayudar a un gobierno de emergencia que ha entrado por ser dirigido por alguien que era congresista hace 3 meses, ¿no? Que no buscó la presidencia, deberíamos estar apoyando todos en vez de estar poniéndoles cabes, pero lamentablemente pues hay algunos grupos que no lo entienden así, que entienden que hay que pegarle al Ejecutivo porque hay que pegarle al Ejecutivo. Nos hemos acostumbrado en los últimos años a una dinámica de enfrentamiento entre los poderes, y lamentablemente pues no todos ven como el norte deseable en el país que ya no sea así, ¿no? Mucha gente cree que hay que seguir así o que eso es lo normal, ¿no? Que hay que estar criticando o atacando o inventando cosas todo el tiempo. Entonces, estoy generalizando un poco, ¿no? Porque también hay muchos colegas muy responsables también que entienden que esto no tiene que ser así. Yo espero que los responsables sean la mayoría, ¿no? Soy optimista con eso. Bien, para terminar yo quería pedirle, Daniel, porque teníamos pendiente esta pregunta, una reflexión, lo estuvimos conversando con el candidato Julio Guzmán hace algunos días, sobre Sí. la famosa intervención del cannabis, ¿no? Se han hecho muchas interpretaciones posteriores y hay quienes señalan que usted se equivocó de cabo a rabo, más allá de, digamos, de la propia admisión o comentarios sobre el consumo personal, más allá de ello, se equivocó políticamente. Usted pensó que estaba parado en otro tipo de mercado electoral y esta situación, este diálogo con Guzmán, terminó más bien costándole puntos. En resumen, el Perú es mucho más conservador de lo que parece y el Partido Morado, expresándose en en este diálogo, tomó unas políticas o unas propuestas liberales que en realidad no le hacen mucha gracia a buena parte del electorado. ¿Cómo evalúa ese episodio ya a estas alturas? Yo separo dos cosas, porque las propuestas del Partido Morado están vinculadas a el apoyo al cannabis medicinal, que tiene gran aceptación en el país, y punto, ¿no? Esas son las propuestas del Partido Morado y creo que no se ha abierto, digamos, a otro tipo de propuestas. Eso es por un lado, por el lado del Partido Morado. Sobre el caso mío, yo efectivamente, ¿no? Yo ya había hecho ese comentario 10 meses atrás en un programa diciendo que yo nunca había negado el cannabis, y la visión que tenía respecto al cannabis como medicina, y que mi único límite que yo me había puesto es que yo nunca había consumido cannabis mientras trabajaba, y trabajaba tanto en realidad que ya, ¿no? Y eso fue lo que dije en un programa. Entonces yo dije, no hay novedad, no va a haber mayor novedad de comentarlo en una conversación así, pero error de no hay novedad, porque estamos en campaña. Esa es la diferencia, Enrique. Yo me metí sin darme cuenta a una conversación en plena campaña, ¿no? Cuando en campaña todo cuenta, los rivales están atentos a cualquier oportunidad para chancar al otro, y bueno, les di herramientas, lamentablemente, pues porque no tenían ninguna herramienta conmigo, ¿no? Soy una persona que ha mostrado todo este año y medio, he mostrado trabajo constante todos los días, en feriados todos los días, he mostrado consistencia, y no tengo ningún esqueleto, digamos, en el closet, ¿no? No tengo sobrinos contratados, ni empleados fantasmas, digamos, cosas que siempre, ni robacables, ni comepollos. Entonces, no tenían nada, digamos, para poder pegarme, y les di algo, ¿no? Entonces sí creo que políticamente no fue lo más conveniente comentar eso nuevamente cuando ya lo había comentado antes, y ahora hacerlo en campaña, ¿no? Entonces sí, claro que sí. Para terminar, la del estribo, ¿qué le responde a ese sector? Porque estamos hablando igual en medio de la campaña, ¿qué le responde a ese porcentaje del electorado que antes podía ver con simpatía la propuesta que lidera Guzmán, pero que ahora dice, oiga, están hablándome de una droga que para muchos es inofensiva, pero que hay historias, digamos, realmente terribles de la marihuana como puerta de entrada a otro tipo de sustancias, familias que han sufrido alrededor de eso? ¿Eso tiene algún asidero, esa perspectiva, esa experiencia? Bueno, esas son cosas que empezaron en los Estados Unidos en los 20, ¿no? Cuando recordemos, o en los 60, perdón, recordemos las prohibiciones de alcohol en los 20 también, que también empezaron en Estados Unidos, y ahora justamente en Estados Unidos es donde está terminando esa historia. Ya estamos a punto de que se
elimine como delito federal el cannabis, ya en 30 estados está permitido, ya es una industria, ya tenemos países donde funciona y donde entendemos que la educación es el tema, igual que con el alcohol, igual que con el tabaco, igual que con cualquier sustancia, que hay que enfocarnos en educación. Pero creo que eso de ahí tiene que ver conmigo y punto, y con una opción personal y con un discurso de educación y de responsabilidad y de trabajo que yo tengo que llevar, pero eso tiene que ver conmigo y punto. No tiene que ver con el Partido Morado, que el Partido Morado tiene unos supercandidatos, tiene unos cuadrazos, se enfoca en 500 otros temas, ni siquiera hablan de cannabis. Lo único que hay de cannabis es que apoyan un proyecto de ley que hemos presentado junto con otras bancadas de este Congreso para que haya más acceso para los pacientes. Y punto, eso ha sido lo único vinculado al cannabis con el partido. Así que yo creo que el partido está en otra cosa. Yo lo he visto al candidato Guzmán ya en ECADE, en una serie de otras cosas, hablando de las cosas que él está planteando, que no tienen nada que ver conmigo, porque yo ni siquiera puedo reelegirme, ¿no? Muy bien, gracias Daniel Olivares, vocero de la bancada morada, por acompañarnos. Acaba usted de mencionar, gracias por estar con nosotros.